Hola amigos, mi nombre es Juan Antonio Monroy, estoy grabando este vídeo desde Madrid, España. El director técnico de la grabación es, como siempre, Juanjo Bedoya. Empiezo diciendo que Estados Unidos ha tenido 46 presidentes. El número 16 fue el gran libertador de los esclavos, Abraham Lincoln. He leído su biografía, la historia de su vida. En la biografía se dice que cuando iba a ser nombrado presidente en el Congreso, estaba sentado y avanzó de la multitud que le rodeaba una mujer despacio y se puso al lado de él. Los que cuidaban de Lincoln quisieron apartarla, pero ¿sabéis lo que él dijo? Esta es mi madre. Conocéis al hijo, pero no conocéis a la madre. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque con la Virgen María pasa algo parecido. En los púlpitos, en todos ellos, se habla de Jesús continuamente, pero se habla muy poco de la Virgen María. Me van a perdonar ustedes una referencia personal. Yo he anunciado el Evangelio en 19 de los 22 países que tiene la América Latina. Además, en 37 de los 50 estados que tiene la Unión Norteamericana. Casi nunca he oído hablar en los púlpitos acerca de la Virgen María. ¿Por qué la tenemos tan descuidada? Hablamos del Hijo, pero ¿por qué no hablamos también de la Madre? Es lo que yo voy a hacer hoy. Pero antes de hablar de la Virgen María como una gran mujer y como una gran madre, quiero hacer unas precisiones acerca de ella. Hay errores en cuanto a la Virgen María, errores que yo he estudiado para este vídeo a fin de que usted los conozca. Uno de los grandes errores es llamarla Virgen. María fue virgen como solemos leer desde niños, en el parto y después del parto. Pero después del parto, ¿continuó siendo virgen? Porque la Virgen María, algo que mucha gente no sabe, además de Jesús, tuvo otros 6 hijos. No me invento la historia. Si usted tiene una Biblia, puede abrirla, por favor, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Yo voy a leerle 4 versículos. Dice Mateo: cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían. ¿Quiénes eran los que decían? Los que habían jugado con él desde niño, los que le conocían perfectamente. ¿Y qué decían? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
Y ponga atención ahora. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Yo le pregunto a usted que me está viendo, una mujer con 6 hijos, porque da nombres de 4, y luego habla de hijas en plural. Vamos a imaginar que fueran 2. Una mujer con 6 hijos, ¿puede continuar siendo virgen? A ustedes les dejo la respuesta. He investigado mucho este tema y le voy a dar nombres de personas y de libros que para usted no va a significar posiblemente absolutamente nada, pero por respeto a los que me escuchan y a los que me ven, he hecho una gran investigación. A la Virgen María se le llama intercesora. El jesuita Jesús Bujanda, en un libro llamado Manual de Teología Dogmática, dice: María es la intercesora universal. Y además dice que María es mediadora entre las personas y Dios. Otro jesuita, llamado Alfonso María de Ligorio, en un libro titulado Las Glorias de María, dice: muchas cosas se piden a Dios y no se alcanzan. Se piden a María y se consiguen. Y más adelante agrega en el mismo libro: María es puerta del cielo, porque ninguno puede entrar en tan dichosa mansión si no es por ella. Amigas y amigos que estáis viendo este vídeo, esto no es en absoluto lo que enseña la Biblia. Solo Jesús pudo decir: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto fue lo que dijo el apóstol San Pablo hablando de Jesús. Por otro lado, el mismo jesuita Alfonso María de Ligorio, en el libro que ya he mencionado, Las Glorias de María, añade: sin la intervención de María no salva Dios a nadie. ¿Se está usted enterando? Esto dice el jesuita Alfonso María de Ligorio. Sin la intervención de María no salva Dios a nadie. Y agrega: María es omnipotente en salvar a los pecadores. Amigas y amigos, si ustedes leen la Biblia, ¿encuentran esto en las páginas de la Biblia? ¿Encuentran otra cosa? ¿Encuentran lo que dice el apóstol Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El único que le salva, el único que le lleva al cielo, es Jesucristo. Jesucristo y no la Virgen María. María fue la madre del Salvador. De esto no tenemos duda, pero no fue la salvadora. En ningún otro, agrega San Pablo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me he equivocado en la cita. Esto que acabo de leer no lo dice San Pablo, lo dice San Pedro en Hechos 4:11. Y yo creo que no se puede decir más claro ni con tanta contundencia. En ningún otro hay salvación. En ninguna otra hay salvación. La salvación viene únicamente por medio de Jesucristo.
Cuando María visita a su prima Elizabeth, ¿usted lo recuerda? Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Cuando María la visita en el lugar donde vivía en las montañas, y Elizabeth en un momento espiritual dice, hablando de la Virgen María, ¿qué tengo yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué dice María? Se lo leo. Lucas 1, 46, 47. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué no le hacen caso a la Virgen María? ¿Por qué cambian los mensajes y las intenciones bíblicas? Claramente lo dice María, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella reconoce que había sido salvada, no podía ser la salvadora del mundo, como dice Alfonso María de Ligorio. Más aún, también se la llama a María Inmaculada. Cuando se dice en la misa Ave María Purísima, los fieles contestan sin pecado concebida. ¿Qué significa sin pecado concebida? Pues que era inmaculada y tiene que ver con el dogma de la Inmaculada Concepción. Usted sabe que el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue promulgado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Es decir, que hasta el siglo XIX, por favor, hasta el siglo XIX, nadie había dicho que María habría nacido sin pecado, había nacido inmaculada. Y un escritor del siglo IV, que usted puede identificarlo si quiere en internet, San Ambrosio, cristiano, tiene un comentario al Salmo 118. ¿Qué dice en este comentario? Ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y de la mujer ha sido exceptuada del pecado original. Pues lo tenemos más claro, muy claro. En el siglo IV, ninguna persona, ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y de la mujer ha sido nunca exceptuada del pecado original. Y María nació de un hombre y nació de una mujer, cuyos nombres no aparecen en la Biblia. Otro famoso escritor y teólogo del siglo XIII, Tomás de Aquino, en el libro La Suma Teológica, que usted puede buscar en internet si quiere, dice, la bienaventurada Virgen María, habiendo concebida por la unión de sus padres, ha contraído el pecado original. Y esto no lo dice cualquiera, esto lo dice uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia Católica, Tomás de Aquino. Ninguna persona, habiendo sido concebida por la unión de sus padres, ha estado libre del pecado original. Y María fue nacida con pecado. Dios la hizo bienaventurada al hacer que de ella naciera el Salvador del mundo, pero continuó con el pecado original. Porque además, si usted no ha pensado en lo que voy a decirle, escúcheme. Si decimos que la Virgen María nació sin pecado, estamos diciendo que la madre también nació sin pecado. Porque si la madre fue pecadora,
el pecado se transmite. Si la madre nació sin pecado, la abuela nació también sin pecado. La tatarabuela nacería sin pecado. Y así una línea de mujeres que van desde María hasta Eva. Amigas y amigos, esto no es lo que dice la Biblia, en absoluto. ¿Saben ustedes quién nació sin pecado? ¿Lo saben? Se lo voy a leer. Le voy a leer las palabras del apóstol San Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. El cual, dice San Pedro, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La única persona que nació sin pecado fue Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Y como Dios no podía tener pecado. Por otro lado, se ha llamado a María Madre Universal. Madre tuya, madre mía, madre de todos. ¿De dónde se ha sacado la idea de que la Virgen María es nuestra madre? ¿Sabe usted de dónde parte la idea? Se lo voy a explicar. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, allí estaba muy cerca la madre. La madre tenía que estar cerca del hijo que sufre. Y también uno de los apóstoles, Juan, estaban tan cerca de Jesús que pudieron escuchar sus palabras. El divino Redentor estaba alzado en una cruz, pero tan cerca estaban María y Juan que le oyeron hablar. ¿Y qué dice Jesús? Hay 7 palabras o 7 frases. Mirando a María le dice: mujer, he ahí tu hijo. Luego mirando a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Y de estas 2 palabras se ha sacado la idea de que María es nuestra madre. Pero Jesucristo no dijo a María: serás madre universal, serás madre de este, y este será hijo tuyo. María no es nuestra madre. Y Jesús sabía perfectamente que después de muerto él, la Virgen María estaría al cuidado de San Juan. Pero todavía es más grave lo que se dice de María cuando se la llama Madre de Dios. Claro, que surge la pregunta: ¿María es Madre de Cristo? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. Luego, ¿María es Madre de Dios? No. Porque lo dice el credo, Cristo era Dios y hombre verdadero. María era madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no era madre de Dios, porque Dios y madre de Dios son 2 términos que se contradicen. Si su hijo le pregunta a usted: ¿de dónde salió Dios? Pues no lo sé, de la nada. Pero luego le dice: tuvo madre. ¿Y la madre de dónde salió? María no era madre de Dios. María era madre de Jesús hombre. Era madre de la naturaleza humana. Cristo era mucho antes que la Virgen María. Juan dice en el prólogo de su Evangelio: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verbo es una figura gramatical, pero aquí verbo es palabra, palabra divina. En el principio la palabra era con Dios y era Dios. Y esta palabra era Jesucristo. Pero más aún,
Cristo dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Luego, si era antes que Abraham, era antes que María. María no era madre de Dios. María era madre de Jesucristo, hombre. Como tampoco es correcto decir que María subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Sabe usted cuándo se dijo esto? Pues antes de ayer. Fue el 1 de noviembre del año 1950, cuando el Papa Pío XII declaró lo que la Iglesia Católica entiende como el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué significa este dogma? Que María subió al cielo después de muerta en cuerpo y alma. Amigas y amigos, hermanos y hermanas, la Biblia no dice esto. Subió al cielo en espíritu, el alma de María. Inmediatamente después de morir, María fue a la presencia del Padre y se unió al Hijo. De esto no hay duda. Subió al cielo porque era la madre de Jesucristo. Y María estaría sentada al lado del Padre y del Hijo. Pero en espíritu, el alma de la Virgen María subió. El cuerpo no. El cuerpo quedó aquí en la tierra, enterrado. Y según la historia cristiana, María murió en Éfeso. Cuando Jesús muere, Juan toma a María y se la lleva a Éfeso, en Turquía. Allí muere. La Iglesia Ortodoxa tiene en Éfeso, en Turquía, yo he estado allí 2 veces para estudiarlo y para comprobarlo, tiene allí una catedral donde, según dice la Iglesia Ortodoxa, allí está enterrado el cuerpo de la Virgen María. Si no está enterrado allí, fue enterrado en algún lugar. Pero María no subió al cielo en cuerpo y alma. En alma sí, inmediatamente después de muerta. Se fue, como he dicho, a la presencia del Padre. Yo sé que te he estado hablando de cosas que tal vez en las que tú no habías pensado. Pero una vez que te he explicado todo esto, quiero decirte que María fue una gran mujer. Hay la idea, no sé de dónde viene, de que los cristianos evangélicos no creemos en la Virgen María. ¿Cómo no vamos a creer en la Madre de nuestro Salvador? Si María fue elegida por Dios, ¿cómo no vamos a creer a una elegida de Dios? María fue una madre ejemplar. Ojalá tantas mujeres en nuestros días que adoran a María la adoraran menos y la imitaran más. Vemos a la Virgen María en el parto, lágrimas de felicidad. Vivía en la familia de 3 en Nazaret. Bueno, de 3, todavía de 2. María estaba embarazada, pero habían dado la orden gubernamental en Roma de que tenía que ir cada familia al lugar donde el cabeza de familia había nacido. José va con ella a Belén, pero faltaba muy poco para que ella diera a luz, y María iba preparada. ¿Cómo estaría María? Montada, imaginamos, en un borriquito hasta la posada de Belén, a punto de dar a luz. Para María, aquello significaría Alicia en el País de las Maravillas. Allí se había iniciado el parto. Y cuando María da a luz, ¿qué acontecimiento? No sabemos
cómo fue el parto de la Virgen María. Pero sí sabemos que dio a luz, dicen que en una posada. Hay que leer al italiano Giovanni Papini para decir cómo eran aquellas posadas, que no era una posada tan miserable, pues allí fue donde dio a luz la Virgen María. ¿Y qué hizo? Lo que habría hecho cualquier mujer en nuestros días, lo que habría hecho usted cuando tuvo el primer hijo, o lo que debe hacer cuando lo tenga. Dice la Biblia que dio a luz y lo envolvió en pañales. Claro, aquellos pañales no eran como los que ahora anuncian la televisión, pero ella iría preparada. Sabía que iba a dar a luz, sabía lo que ocurriría y ya iba preparada con los pañales. Ya había nacido el niño en la posada y ya habían regresado los tres. ¿A dónde? A Nazaret, donde vivían. José conduciendo el borriquito, María montada en él, sosteniendo en sus brazos al niño. María había dado a luz al Salvador del mundo. Tenía un niño en sus brazos. ¿Qué se hace cuando ha nacido un niño? ¿Ha pensado usted en esto? Dice Lucas en un versículo muy importante: el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe usted dónde se dice esto? Lucas 2:52. El niño crecía. ¿En qué? Primero, en sabiduría. ¿Qué significa crecer un niño en sabiduría? Pues crecer educado en una escuela, y la educación del niño que se trae al mundo es muy importante. ¿Sabe usted, amiga y amigo, que ahora mismo actualmente hay en el mundo 500 millones de niños analfabetos? No saben leer ni escribir porque desde muy pequeño han estado trabajando. Estos niños, estos 500 millones de niños, no han crecido en sabiduría. María y José se preocupaban de que el niño creciera en cultura. Dice también, crecía en estatura. Es otra cosa. Crecía en sabiduría, es decir, en cultura, y crecía en un desarrollo físico. El niño no puede quedar hecho un enano toda la vida. El niño tiene un desarrollo físico. Tiene que ir creciendo a medida de los años. Y para que el niño crezca a medida de los años, los padres deben cuidar este desarrollo físico, alimentándolo debidamente, cuidándolo, no obligándole a esfuerzos que no impidan el desarrollo. Añade, el niño crecía en sabiduría, en cultura, y añade, en gracia para con Dios. Desarrollo cultural, desarrollo físico y desarrollo espiritual. El niño crecía en gracia para con Dios. Usted está enseñando a su hijo a que crezca en gracia para con Dios. ¿Lo está usted enseñando a conocer la Biblia, la que exista para su edad, a que se relacione con Dios, a que crezca creyendo en Dios? Se lo he explicado.
el cuidado que la Virgen María tenía para con el Hijo. Crecía en sabiduría, en estatura y en desarrollo espiritual. Y crecía también en desarrollo humano. Dice Lucas, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Qué significa crecer en gracia para con los hombres? Pues hay que enseñar al hijo desde pequeño a tener un respeto por el ser humano, un respeto por las personas mayores, el respeto que merecen. Hemos leído de hijos que no respetan ni siquiera a sus padres. Crecer en gracia de Dios es importante. Crecer en gracia para con los hombres, respeto a los seres humanos también es importante. El niño crecía y llega a los 12 años. A los 12 años vivía el niño en Nazaret. Y llega la gran fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y María le dice a José, José, ¿por qué no vamos a Jerusalén a ver la Pascua y llevamos al niño? Bueno, pero hazle una ropa bonita, claro que sí. María le hace una túnica de colores como la que hicieron a José. Lo llevaron a Jerusalén. Jerusalén estaba abarrotado de personas que habían llegado de todos los lugares del mundo. Y María y José andarían un poco despistados entre tanta multitud, un matrimonio de pueblo. Pero llega un momento en que María pregunta a José, José, ¿dónde está el niño? Ahí está, contigo. No, conmigo no. Pero si yo lo he visto ahí ahora mismo, pues no está. Tranquilízate, mujer, vamos a buscarlo. Lo buscan. Señora, ¿ha visto usted a un niño de 12 años con una túnica bonita? No, no lo hemos visto. Señora, ¿ha visto usted a un niño con una túnica bonita de 12 años? No, no lo hemos visto. ¿Ves, José? El niño se ha perdido. Que no se ha perdido. Tiene que estar por aquí cerca, que no está. Pasan el día buscando el niño. Angustiados los dos, ella y él. Y ella le dice, José, hemos buscado en toda Jerusalén preguntando por el niño y no lo hemos encontrado. El niño se ha perdido o lo han secuestrado. Bueno, mujer, es verdad, pero hay un lugar donde todavía no lo hemos buscado. ¿Dónde? En el templo. Pero José, un niño de 12 años, ¿qué va a hacer en el templo? Mujer, es el único lugar que nos queda en Jerusalén donde no hayamos buscado. Por todas partes, durante todo el día. Vamos al templo. Van al templo y allí estaba el niño. Enseñando a los grandes líderes de la religión judía. El niño estaba perdido. El niño no estaba perdido. El niño estaba en el templo. Ojalá sus hijos de usted se perdieran en el templo. Ojalá se perdieran cada domingo en la iglesia, en la escuela dominical. En el templo es el único lugar donde el niño no se pierde. Fuera del templo, el niño de 12 años se puede perder en la droga, en la violencia, en los malos amigos, en la delincuencia. Su hijo de usted se puede perder fuera de la iglesia, fuera del templo. Llévelo a la iglesia, pero llévelo desde pequeño. Termino este vídeo acerca de la Virgen María con una historia.
Un niño iba todos los días a visitar a la abuela y siempre que iba veía una botella colgada y dentro de la botella una manzana. Y el niño miraba la botella, miraba la manzana. Abuela, ¿cómo has metido una manzana en esa botella? Algún día te lo diré. Otra visita a la abuela, otra vez mirando la botella y la manzana. Abuela, dímelo, ¿cómo se mete una manzana en la botella? Te lo voy a decir. Una manzana chiquitita, recién salida de la mata, la mete en la botella y la manzana va creciendo, creciendo, creciendo dentro de la botella. Aprenda de esta historia en la formación de su hijo. Desde pequeño, métalo en la botella, métalo en la Biblia, métalo al lado de Dios, métalo en la iglesia y a medida que va creciendo, el niño llegará a ser un verdadero hombre de Dios, el niño y la niña. Muchas gracias.